Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Pues bueno, en este caso, este video va a ser conjunto, compartido con la materia de animación digital y la materia de edición de audio y video digital. ¿Por qué? Porque es un tema que a las dos asignaturas competen y sobre todo en la parte de la creación de un storyboard, que esa es una actividad que ambas asignaturas van a realizar y que en este caso pues hay que entender un poquito no solamente qué es el storyboard, sino que aparte cómo se construye el storyboard, ¿no? Y para esto vamos a necesitar conocer un poquito acerca de este tema, que muy seguramente ya lo habrán visto en alguna otra materia, como fotografía o alguna otra, pero es importante tener claro a qué nos referimos y tener un mismo concepto y un mismo lenguaje acerca de esto. Entonces, empecemos. Planos. Eh, no es clase de arquitectura, no estamos hablando de planos arquitectónicos, estamos hablando más de este concepto que hablamos de la captación de la imagen a través del encuadre de una cámara. Es decir, lo que la cámara ve, eso es el plano. Y bueno, aquí también es importante poder nosotros señalar pues lo que pasa con estos elementos. Siguiente aquí. Perfecto. Los planos. Dice, al conocer la tipología de planos, tipología se refiere a tipos, obviamente, de planos, lograrás entender mejor el lenguaje cinematográfico y en consecuencia transmitir correctamente lo que quieres contar en tu proyecto audiovisual. Es decir, conocer los diferentes tipos de plano te va a permitir decir, quiero que la historia piense como que está solo. Ok. Este, y resulta que hay mucha gente y pasando alrededor de él y está el personaje ahí. ¿Cómo harías? ¿Qué plano pondrías para darle la sensación de que está solo a pesar de que está rodeado de gente? Pues lo centras o lo pones, por ejemplo, la de En busca de la felicidad, ¿no? Esa imagen es icónica donde el señor está celebrando él en su mundo, pasando un mundo de gente alrededor de él en la ciudad de Nueva York y él así como que festejando y das esa sensación de que solo él sabe qué está pasando en su vida en ese momento, ¿no? Evidentemente es una situación de individualidad con respecto al mundo, ¿no? Pero también está la parte de soledad de decir, no hay nada, ni nadie, ni una sola alma, que obviamente pues eso también ya provoca una desolación, es decir, no hay nada, no hay a lo mejor para determinar una desesperanza o una resignación o un momento melancólico, lo que sea, ¿no? Esa imagen de Forrest Gump sentado en su banca, en la banca de su casa porque su mamá ya se murió, es un elemento bastante melancólico, que evidentemente pues lo hace bastante presente, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice, un plano es considerado como la unidad básica, es decir, no hay elemento más sencillo que los planos del lenguaje audiovisual y su definición depende del proceso de creación del proyecto. Se puede decir que hay dos definiciones para referirnos a un plano cinematográfico. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas dos definiciones. Dice, en producción, un plano sería el equivalente a toma. Es decir, que consiste en el espacio de tiempo que transcurre desde que comienza a grabar con la cámara hasta que se detiene la grabación. Ese sería el plano. Si pongo la cámara a grabar, ahí le pongo como teléfono, ¿no? Pongo la cámara a grabar y desde ese momento ese ya es un plano, ¿sí? Es una toma, ¿ok? Y ya cuando termino, ahí ya termina la toma o el plano. Pero, pero debemos decir que el plano no se refiere a duración, sino que se refiere más a la parte de conformación de la imagen. Es decir, que ese momento, por ejemplo, la cámara normalmente va a estar en un mismo encuadre, en un mismo punto. No va a mover su ángulo, no va a mover su orientación, simplemente se va a quedar ahí. ¿Ok? Dice, las tomas de un mismo plano se repiten tantas veces como sea necesario. De esta manera, cuando llegamos al montaje, tendremos diferentes tomas de un mismo plano y se elige la que consideremos mejor. Por ejemplo, yo tengo al personaje, aquí tengo el personaje y le digo, a ver, mira, voy a poner la cámara aquí al frente. Ahora la voy a poner de este lado.
ahora voy a poner de este lado, ahora voy a poner así, ahora voy a poner así. Entonces ya tengo variación de una misma toma, tengo diferentes planos o diferentes ángulos. Aunque pues, al final de cuentas es el mismo personaje, es el mismo lugar, la misma ubicación. Entonces por eso se considera. Ahora, esto es cinematográficamente, ¿no? Al final de cuentas, pues nosotros podremos trabajar con eso. Dice, en el montaje o la edición, una escena o secuencia suele estar formada por numerosos planos, evidentemente. Dice, y en este caso, la definición de plano sería el metraje o la secuencia continua entre dos ediciones o cortes. Es decir, estoy hablando yo con alguien, etcétera, y luego ya se va a otro punto. Eso sería un plano. A la parte donde está ese diálogo, esa acción, y después corta para seguir a otro punto. Eso sería el plano, ¿no? Dice, si la escena solamente está compuesta por un plano, tenemos lo que se conoce como un plano secuencia, es decir, que solamente es ese elemento. Pero ese es un contexto cinematográfico. Y bueno, ahora veremos el encuadre. Dice, cuando hablamos del encuadre en cine nos referimos a la porción de realidad que la cámara recoge. Según el tamaño del encuadre, existen tres grandes grupos que serían planos descriptivos o abiertos, donde se aprecian los rasgos faciales de los actores. Por ejemplo, un plano general. Creo que es donde no se aprecia, perdón, es donde no se aprecian los rasgos faciales de los actores. Los planos narrativos o medios que recogen media figura humana y sirven para narrar, por ejemplo, un plano americano. Y los planos cortos o expresivos que sirven para expresar sentimientos y hacer énfasis en el dramatismo de un personaje. Un ejemplo de este grupo sería un primer plano. Y esto tiene que ver mucho con diseño, el encuadre. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar elementos que nos van a permitir mover este tipo de cosas. Voy a hacer una clase después de esta que es sobre composición, planos, encuadre y composición para que tengamos más claro estos elementos. Estos tres clases, estos tres temas nos van a servir para que nosotros podamos tener esa referencia al momento de hacer el storyboard y después al momento de hacer la producción. ¿Ok? Entonces es importante ver esos tres temas. Entonces, dice, aunque todo es relativo y dependerá de la intención con la que queramos enfocar la escena, ya que un plano general puede llegar a ser narrativo si queremos contar la soledad y el aislamiento de ese personaje en su mundo, dejándolo totalmente solo en ese plano tan abierto. Y sí, la verdad es que podemos nosotros tener esa referencia, ¿sí? A partir de una sola toma. El gran plano general y el plano general, que son GPG o PG. Dicen, estos dos planos se intentan encuadrar la mayor parte posible de la escena, es decir, del escenario donde se desarrolla la acción. Dice, la diferencia entre el gran plano general y el plano general es que el gran plano general apenas se distinguen las figuras humanas y el plano general se suele utilizar para contextualizar multitudes o locaciones completas. Veamos, por ejemplo, en la imagen de arriba, pues ahí vemos al personaje pequeñito, ahí en esta esquina, aquí donde está el puntito verde, ahí está el personaje. Y en la otra se da el contexto de, esta es la de The Martian, la película de eh, Matt Damon, ¿sí? Donde está en Marte, ¿no? Y está ahí solito él, pues con todo ese contexto del planeta rojo, ¿no? Evidentemente acá vemos la nave imperial de Darth Vader ahí derribada y aquí otra nave derribada y acá otra, ¿no? O sea, nos da un plano completo de la debacle del imperio, ¿no? Evidentemente. Dice, el gran plano general o GPG y el plano general, para realizarse se pueden usar grandes angulares que permiten encuadrar más porción de realidad. Generalmente un plano de este tipo nos sirve para contextualizar la escena y que el espectador sepa dónde ocurren los hechos. Por lo tanto, tiene un valor descriptivo, aunque como hemos dicho anteriormente, con el debido tratamiento puede adquirir también un valor narrativo. ¿Okay? Entonces es bastante importante tener tanto comprender la parte técnica como comprender la parte de contenido. Dice, el plano de conjunto. Dice, es un encuadre parecido al plano general, pero algo más cerrado. En este plano se sitúa el actor protagonista de la forma de la toma en una zona más cercana a la cámara
que al resto de sujetos o objetos, ¿sí? Y en este caso, bueno, ahí está una escena de la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, que evidentemente es una escena bastante controversial, porque pues ahí es como no un linchamiento público, pero sí es una venganza, ¿no? Del personaje principal hacia su compañero de banda, ¿no? Dice, y evidentemente el plano es bastante cerrado. De hecho, creo que termina aquí, donde termina esto. Y en la parte de abajo, pues ahí donde está el, eh, el suelo, ¿no? El plano entero o de figura es un tipo de plano donde se encuadra exactamente al sujeto. El límite superior del encuadre y el inferior coinciden con la cabeza y pies de la actriz o del actor y puede tener un mínimo de aire por encima de la cabeza, ¿no? Esta escena, ¿no? De El Resplandor también de Stanley Kubrick. Oigan, está saliendo muchas cosas de Stanley Kubrick. No fue a propósito, ¿eh? Donde aquí, por ejemplo, evidentemente se ve a las niñas de plano entero y es un poco escalofriante la escena porque aparte está en un plano donde está simétrico todo, o sea, está de un poquito ahí, un poquito tricky, ¿no? El plano americano o tres cuartos, dice, al plano americano se le conoce también como plano tres cuartos, ¿sí? El encuadre va desde la cabeza, ¿sí? Donde puede tener aire por encima hasta justo por debajo de las rodillas. Puede estar ligeramente por encima de las rodillas también. Lo importante es que muestre por debajo de la cadera o la cintura. Se denomina americano porque surgió en el género del western, ¿sí? Ya que en el género era necesario que se viera cómo los pistoleros y bandidos desenfundaban sus pistolas. Es decir, pues no, si lo ponías en un plano entero, pues sí podía verse, pero no se le daba ese detalle, ¿no? A la pistola. Entonces, pues bueno, ya saben los americanos con sus ideas, pero la verdad es que sigue siendo bueno y es muy útil este tipo de plano, ¿no? El plano medio, dice, en el caso del plano medio, el encuadre iría desde la cabeza hasta la cintura de los sujetos. Este plano permite transmitir relaciones interpersonales y los sujetos pueden expresarse utilizando sus manos. Es por ello que se utiliza mucho para las entrevistas en televisión. Y sí, de hecho, es un estilo que estuvo muy marcado en la década de los 80, donde literalmente los noticieros siempre eran de la cintura hacia arriba. De hecho, de ello derivaron algunas prácticas muy malas por parte de la gente que trabajaba en los medios, que era, ok, lo único que se va a ver, como en la pandemia, ¿no? Lo único que se va a ver es la parte de arriba. Pues nada más me pongo la camisa, el saco y me traigo tenis, short y eso, ¿no? O tenis y jeans. Así tenía un compañero en un canal que luego, o sea, lo veías tú bien formal, así, ¿no? O sí, era de deportes, era reporte de deportes, o no, comentarista de deportes, y lo veías así, ¿no? Con traje y todo, y no, hombre, andaba con sus jeans, sus sandalias o sus guaraches. Es que evidentemente ahora ya no, porque ahora ya los ponen en plano entero, en plano más abierto, y ya pues tienen que ver todos formales, ¿no? Pero sí, sí es algo que le sacaron mucho provecho, sobre todo los presentadores de televisión. Ahora ya no, ahora ya tienen que verse, pues también esta narrativa, ¿no? De poder expresarse y de poder, tener esos elementos del lenguaje corporal que permiten también una nueva forma de diseño visual para los programas pues de cualquier tipo, ¿no? Principalmente de televisión. El plano medio corto, dice, en el tipo de plano en el cine llamado plano medio corto, la figura humana se encuadra desde la cabeza, ¿sí? Hasta por debajo del pecho, así, algo como lo que tengo yo. Eso sería un plano medio corto, ¿sí? O sea, se ve toda mi cabeza entera, un poquito de aire aquí arriba, y no se ve más que abajito de los hombros, ¿sí? Que puede ser la mitad del pecho o del torso. Dice, con este plano conseguimos enfocar la atención sobre el personaje, descontextualizándolo de su entorno. Bueno, pues aquí, por ejemplo, ven esto, pero se le da mayor atención al personaje que está en un primer plano. Ahora, no es el plano que se utiliza para las emociones, ¿sí? Porque ahí tenemos el siguiente plano, que es el primer plano. Dice, el plano se cortaría por los hombros del actor, quedando la atención sobre el rostro y el cuello. Se utiliza para mostrar las emociones del personaje y genera la intimidad, olvidándonos del entorno del sujeto. Entonces, la verdad es que pues ahí veremos la expresión, ¿no? De hecho, la película
¿cómo se llama? El Renacido, The Revenant, de Leonardo DiCaprio y de Alfonso, no es Alfonso, perdón, González Iñárritu, tiene eso, ¿no? O sea, la composición artística que tiene del encuadre fotográfico es buenísimo. De hecho, ganó también por fotografía un premio Oscar a la mejor fotografía, que fue el Chivo Lubinsky, creo que el que la ganó, creo. Sí, creo. Luego viene el primerísimo primer plano, que básicamente es tener la cara completa del personaje en el encuadre. Y bueno, quien no le da pavor esta mirada del doctor Aníbal Lecter, esa expresión salvaje que se le nota, con esa máscara aparte que, bueno, la verdad es que fuera de darte alguna tranquilidad te da más miedo. Dices, este cuate está chaladísimo y que evidentemente pues tiene eso, ¿no? Dice, este tipo de encuadre en cine se da cuando se capta el rostro desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, la cara del sujeto es lo más importante, siendo una imagen muy expresiva que enfatiza aún más que el primer plano. Y sí, pues porque el primer plano todavía se ven los hombros y en este no, este es esta parte. Entonces sí es bastante expresiva y capta mucho ese tipo de detalles. Dice, es utilizado cuando se quiere transmitir la reacción facial más mínima. Y también, si no han visto El silencio de los inocentes, vean la calidad fotográfica que tiene, muy buena, muy buena. Independientemente de la historia, es muy buena. Ganadora de un premio Oscar. Y muy buen trabajo cinematográfico. El plano de detalle, dice, este plano nos permite mostrar objetos, partes del cuerpo del actor o de algún ser vivo. Por ejemplo, centrarse en las manos de la actriz y mostrar su máxima expresión con detalle. Se suele utilizar cuando se quiere destacar algún objeto concreto dentro de la trama. Por eso es un tipo de plano muy narrativo. Imagina el típico plano de un papel que se cae o un asesino que olvida alguna prueba en el lugar del crimen. Y sí. De hecho, fíjense que en la película de Batman, si no la han visto, la del Batman, pues se los voy a spoilear, no me importa. Este, adelántale 2 minutos. Este, cuando empieza la película, que deja caer el, el acertijo, deja caer el artefacto con el que mata al candidato a alcalde, este, tú la ves y dices, ¿qué es eso, no? No sabes de qué es eso. Pero resulta que es un quitalfombras. Y entonces, casi al final de la película, le dice, ¿en serio? ¿En serio no sabes qué era? Le dice el guasón, creo que es el guasón que dice, ¿no sabes? Te lo está dando ahí, te lo está mostrando, te lo está así como que dejando. Pues era para que quitara la alfombra donde se murió el hombre y que ahí está, pues toda la información, ¿no? Y dices tú, ay, pues sí, pero yo no sé qué eso se ocupa para quitar la alfombra, ¿no? Pero creo que sí lo dice, entonces así como que, Batman, qué tronco estás. Pero bueno, al final de cuentas, pues es parte de la historia y de la narrativa. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues esta sí fue una clase corta, bastante corta. Este, me acuerdo de la 14. Pero bueno, la verdad creo que nos sirve. Vamos a tener un siguiente video que vamos a hablar exclusivamente de ángulos y vamos a tener un video siguiente que vamos a hablar exclusivamente de composición. Por lo tanto, de este video es todo hasta el momento. Nos servirá para hablar posteriormente del storyboard. Yo creo que en la parte de composición o en la de ángulos, a ver en cuál de las dos les paso esta actividad. Ponemos una actividad de storyboard. ¿Sale? Pues espero que les haya servido, que les haya gustado. Vean esas referencias que les dije. Comenten allí en el video qué película les gusta a ustedes por la fotografía, por la narrativa a través de las imágenes. Pues recuerden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos luego. Cuídense. Bye bye.